Vamos a ir al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18 del libro de Primera de Reyes. Y vamos a estar leyendo del versículo 19 al versículo 21. Primera de Reyes 18, del 19 al 21. Dice así la palabra. Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la Acera que comen a la mesa de Jezabel. Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Diga fuerte conmigo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Terminé de estudiar esta palabra aproximadamente a las 2:30 de la mañana. Era mucha la información. Ya durante la semana había preparado gran parte de esta enseñanza, de este bosquejo. Pero de pronto, cuando comencé a finalizar las cosas, el Señor me comenzó a dar otras cosas, entender otras cosas. Y con esta enseñanza de hoy y posiblemente 2 domingos más, voy a estar enseñando acerca de la atmósfera del mundo espiritual. Es interesante, pero aquí en los Estados Unidos de Norteamérica hay una gran cantidad de cristianos que creen en Dios, pero no creen en el mundo espiritual. Creen en Dios y piensan que cuando una persona habla de demonios o habla de principados y de potestades, no, esta persona no es religioso, es esto, es lo otro. Pero es imposible que nosotros seamos del tipo de persona que decimos que creemos en Dios, pero no creemos que hay un mundo espiritual de tinieblas. En una de las predicaciones que dieron los pastores, Pastor Oscar nos estuvo compartiendo algo muy interesante. Y es que en la cultura que estamos viviendo, hay una normalización del satanismo. Y como lo dijo en ese momento Pastor Oscar, ahora las personas que llevan a cabo esto, es muy distinto todo. Una de las cosas que yo aprendí en mis primeros años en el estudio de la palabra es que si uno no le hace una buena exégesis a un texto bíblico, uno puede terminar diciendo cualquier otra cosa que no dice el texto, que no enseña el texto. Y es de ahí donde viene la frase de que se agarra un texto como pretexto para poder decir lo que uno quiera. Muchas personas no entienden de que en este tipo de cosas especialmente hay que hacerle un análisis cultural, político, religioso,
al momento en que está pasando esto. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué el profeta Elías está llamando a una confrontación? Está confrontando al rey Acab, está confrontando a su esposa, la reina Jezabel. Está llamando al pueblo, le está haciendo una pregunta al pueblo. Y mucha gente no entiende qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Hoy voy a enseñarles algo y le he titulado En terreno neutral. En terreno neutral. Es una frase que se escucha mucho hoy día. Mira, ¿qué piensas tú de lo que está pasando en la sociedad? Yo soy neutral. Interesante. Por lo general, la gente neutral no sabe responder a preguntas porque no tienen ni idea de qué es lo que está pasando. Vamos a hacerle un análisis al texto. Vamos a ver la parte histórica. Y por eso yo tuve que cambiar y dije, no puedo dar todo en una sola enseñanza. Después la gente va a quedar así con los ojos cruzados. ¿Cómo eran los días en que está viviendo Israel en ese momento? No eran días fáciles para nadie. Los reyes que estaban en ese momento en Israel, el nombre de ellos ya lo mencioné, era el rey Acab y la reina Jezabel. Acab era hijo del comandante Omri, que había ascendido al trono por la fuerza. Él había hecho lo malo ante los ojos de Dios y Acab siguió el mismo modelo de su padre, siguiendo haciendo la maldad delante de los ojos del Señor. Pero el acontecimiento más crítico que Acab lleva a cabo fue su matrimonio. Él se casa con una princesa fenicia llamada Jezabel, de una cultura pagana, hostil a Dios, y ellos servían a los dioses fenicios Baal y Astarot. Acab, a pesar de que él consultaba a los profetas de Dios, luchaba contra ellos. En este momento, si ustedes leen la historia, lo que está pasando ahí, Acab andaba buscando a Elías para matarlo. Y a pesar de que consultaba a los profetas de Dios, luchaba contra ellos. Acab fue el primer rey en construir un templo a Baal, y lo hizo en la capital de Israel. Construyó un templo a Baal. Ahora, si hay algo que vamos a entender en unos minutos, es cuál es la influencia que hay detrás de todo esto. Acab era un hombre complicado, un hombre transigente, un hombre dividido. Y aparece en escena Jezabel, que sabía muy poco o nada sobre el Dios de Israel. Hija del sacerdote Astarot, que después llegó a ser un rey fenicio, educada en el centro de una cultura pagana, empapada en sus doctrinas, su adoración, sus prácticas y su moralidad. Ella era el apóstol de la nueva moralidad para Israel, así como hay una nueva moralidad en el tiempo que estamos viviendo. Ella, Jezabel, fue una reina que llevó una guerra brutal contra los profetas de Dios. Era una mujer que mataba, perseguía a los profetas de Dios y era intolerante con los que se le oponían. Y ustedes se van a dar cuenta de que estamos viviendo en una sociedad donde la persona piensa que no hay un mundo espiritual porque
de pronto tienen la idea de un diablo con cachos de color rojo, con una cola y con un tridente. Y tienen un concepto equivocado de lo que es el mundo espiritual. Y algunos dicen, ay no, yo mejor ni pienso en eso, porque cada vez que pienso en eso me da miedo. Y son completamente ignorantes ante el mundo espiritual. En el tiempo en que estaba Acab y Jezabel, Israel se consagró en adorar a esos dos dioses fenicios, a Baal y a Astarot. Baal, lo vamos a ver más adelante con más detalle, era el Dios del cielo. A Baal, de todas las deidades a las cuales Israel fue tras ellos, era como el jefe de esos dioses. Era como el que dirigía, el que dominaba más sobre estos dioses. ¿Qué pedían estos dioses? Estos dioses pedían que las relaciones sexuales se volvieran públicas en los templos. Hoy es el famoso mes del orgullo homosexual. Y quiero que sepan desde ya que yo no voy a parar de hablar de esto. Porque estoy harto del silencio de mucha gente, de la neutralidad de mucha gente, especialmente cristianos. El orgullo homosexual, fue el orgullo el que hizo que Satanás cayera del cielo. Y donde en sus parades vemos hombres vestidos de mujer de una forma vulgar, degenerados, vulgares. Y toda la gente con sus banderitas, el culto del arco iris. Ellos pedían que las relaciones sexuales privadas se volvieran públicas, que la adoración dentro de los templos se le rindiera culto, que hubiera prostitución dentro de los templos, que se prostituyera la adoración, que hubieran homosexuales, prostitutas sirviendo en esos altares. Y para estos dioses lo más preciado no era el oro, no eran los metales, lo más preciado era la vida. Y por eso demandaban sacrificio humano, especialmente el sacrificio de los niños. En la moralidad pagana, la vida no es sagrada, la muerte sí. Yo puedo andar de cacería en la montaña y si por error, sin darme cuenta, le disparo a un venado hembra, voy a la cárcel. Pero si alguien se provoca un aborto y mata a ese niño, no hay ningún problema. Es la libertad que tiene esa mujer para decidir con su cuerpo. Vivimos en una sociedad tan hipócrita, donde se nos dice, las personas que buscan todas estas cosas del aborto, dicen, bueno, cada mujer tiene su derecho, pero a la hora de la vacuna nadie tenía derecho. Obligaron a mucha gente a vacunarse. Los obligaron. Muchos cayeron bajo el temor. ¿Se recuerdan? Si usted se vacuna está 100% protegido. Los datos dicen eso, 100% protegido. Las pruebas médicas y científicas dicen que 100% protegido. Oh no, disculpen, no es 100%, 80%. Oh no, no es 80%, 70%. Oh no, no es 70%, 50%. No, no es 50%. Ahora van a necesitar un booster y ahora necesitan un booster del otro booster, porque ahora hay esta variante y necesito un booster para cada variante. Ahora es culpa de los que no se han vacunado. La razón por la cual hay todas estas cosas es porque los que no se han vacunado han causado esto. Y luego las pruebas científicas demuestran que las personas que nunca se vacunaron nunca fueron causantes de nada de eso. Lo que pasa es que la gente no lee, no investiga. Y todo el mundo
Ah, qué bueno, ya regresamos a la normalidad. No, 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 no regresamos a ninguna normalidad. Que hay una agenda diabólica, satánica, que se está llevando a cabo delante de nuestros ojos. La gente ni cuenta se da. Si usted dice, ¿usted enojado el pastor? Sí, estoy enojado, sí. Ahorita sí. ¿Qué gobernaba en los lugares de autoridad de Israel en ese momento? División, confusión, sincretismo, perversión, muerte. Y estos eran los dos principados principados fuertes que gobernaban. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios, en Efesios capítulo 6, versículo 12, se lo voy a leer rápidamente y ya regresamos aquí al libro de Primera de Reyes. Efesios capítulo 6, en el versículo 12, lo leo ese versículo en la nueva versión internacional. Dice ese versículo 12: porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Pónganlo ahí está. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. ¿Se da cuenta? La lucha no es con personas. ¿Se dan cuenta, iglesia? ¿Aló? ¿Están acá? ¿Se dan cuenta que la lucha no es contra personas? Porque mucha gente quiere, no, es que no, uno no hay que hablar así porque va a ofender a la gente, va a ofender a la gente, va a ofender a la gente. Y mientras nosotros nos quedamos callados, ¿saben ustedes? Creo que fue el 14 o el 13 de febrero, se aprobó un bill aquí en California. Puede buscarlo en el internet. Es el bill AB 957. A de Armando, B de bueno, AB 957. Ese bill tiene como propósito incluir de que los padres afirmen la identidad de género de un niño para beneficio de su salud, para su seguridad y su bienestar. Estos biles que meten vienen solapados, incluyen un montón de cosas. Claro, cuando uno va a leer el bill y ve en la página del internet que el bill tiene como 17, 18, 20, 25 páginas, dice, no voy a leer eso. Pero en medio de eso se incluyen cosas. ¿Qué dice este bill? Este bill dice lo siguiente: porque aquí el sistema de educación de aquí de California, gloria a Dios por los maestros que están en el sistema de educación, y debemos de orar por los maestros. Tenemos aquí en la congregación personas que son maestros. Hay que orar por ellos porque la presión sobre ellos es grande. Y ese bill dice que si un niño le dice a la maestra o al consejero que se siente niña, se van a comunicar con el padre y el padre tiene que afirmarle eso al niño. De lo contrario, ese padre, esa madre puede ir preso si no lo hace. Fue aprobado en febrero 13 o 14 de este año. No me digan a mí que esto no es nada diabólico, esto no es nada, es normal. Preparando esto, escucho al presidente de ustedes, porque no es mío, hablando de que qué buena la experiencia de cambio de vida que tienen los niños en los Estados Unidos cuando entran en el proceso de cambiar de sexo y se les comienza a aplicar químicos para bloquearle la pubertad, esto y lo otro. Y él dice que personas como yo somos histéricos y que compartimos o transmitimos un mensaje de odio. En el tiempo de Elías, Baal gobernaba sobre Israel. Eran similares a las palabras que Josué le dijo al pueblo del Señor en Josué 24, del 14 al 15, donde Josué le dijo al pueblo: ahora pues, Josué 24, 14 y 15 dice: ahora pues, temer al Señor y servirle con integridad
y con fidelidad. Y luego le dice al pueblo: quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río en Egipto y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, Josué dijo: escoged hoy a quién habéis de servir. Josué le dijo al pueblo: escojan a quién van a servir, porque no se pueden mantener neutrales. Escojan a quién van a servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Le leo algo histórico de estos dioses. Definamos a estos dioses y la influencia detrás de estos ídolos o deidades. Porque aunque nosotros vemos a la persona, pero detrás de esa persona hay una influencia espiritual. Hay una influencia espiritual que está en ese hombre, en esa persona, en ese político, en ese legislador. Hay padres aquí en California protestando en algunas escuelas. Y no es de sorpresa que comienzan los padres a protestar contra esto, y de la nada nuevamente reaparece Antifas, como que los activan a estos tipos para que vayan a golpear a esas personas. ¿Ustedes notaron cómo cuando entró este presidente todo eso se calmó? ¿Notaron eso? ¿A los que están acá? ¿Notaron eso? ¿Saben por qué? Porque toda esa gente trabajan juntos. Toda esa gente trabajan juntos. Estos dioses dominaron tribus y naciones, reinos e imperios, subyugaron culturas, oprimieron civilizaciones, influyendo con sus espíritus, saturándolos con sus imágenes, poseyéndolos. Se sentaron, se entronizaron en templos de mármol y santuarios de madera y piedra, junto a árboles y a ríos, en arboladas sagradas, santuarios en las cimas de las montañas. Hola, está la religión verde de proteger a la madre naturaleza. Estas estatuas e imágenes talladas miraban a sus adoradores que se acercaban a sus altares con ofrendas y tributos, sacrificios y sangre, incluso víctimas humanas. Uno de los salmos dice que estos dioses, estos ídolos, dice lo siguiente: tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan. Pero dice algo interesante: todos los que lo adoran se convertirán como ellos, serán como ellos. Reyes se inclinaban ante estas deidades. Sacerdotes les cantaban alabanzas y celebraban sus rituales. Ejércitos, antes de partir a la guerra, daban sacrificios a estas deidades. Inclusive en esa cultura los niños, los ricos, los pobres, los libres, los esclavos por igual los exaltaban, los adoraban, suplicaban sus favores, invocaban sus poderes, danzaban al son de su fiesta, soñaban con ellos, los amaban, los servían, les temían, se extasiaban con ellos y eran poseídos por ellos. Pero ahora el satanismo y todo lo que tiene que ver con demonios se ha modernizado tanto que a la persona se le ve normal. Y se ve normal. En el libro de Deuteronomio, vayan conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 32. Voy a interpretar el silencio de cada uno de ustedes, de que están aprendiendo algo o están asustados. En el libro de Deuteronomio, Moisés habla de un pueblo que se aparta de Dios y agarran hacia otro camino y comenzaron a hacer algo. Miremos qué es lo que hizo el pueblo de Israel. Deuteronomio 32 del 16 al 17. Pongámoslo en pantalla. Deuteronomio 32 del 16 al 17. Lo provocó a celos, dice, está hablando de Israel, dice, lo provocó a celos. Déjenme lo pongo en la Biblia de las Américas también. Lo provocaron a celos con dioses extraños
¿Cómo Israel provocó a celos a Dios? ¿Cómo lo provocó? Ahí dice en la pantalla: con dioses extraños. Con dioses extraños, con abominaciones le provocaron a ira. Versículo 17: ofrecieron sacrificio a demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que vuestros padres no temieron. Sí. Si usted me pregunta: pastor, está una estatua de esto, está un ídolo de eso, está un ídolo de lo otro, ¿ese ídolo tiene poder? No tiene nada de poder. Pero vamos a ver más adelante cómo el apóstol Pablo claramente enseña que detrás de eso hay una influencia espiritual. Detrás de ese ídolo hay una influencia espiritual que gobierna a esas personas. Sacrificaron, dice, a demonios, no a Dios. En el Salmo 106, Salmo 106, del versículo 36 al versículo 37 dice: y sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en lazo para ellos. Se convirtieron en lazo para ellos. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. O sea, lo que nosotros leemos en cuanto a la influencia, debido a que vivimos ahora en un mundo moderno, pensamos que esto ya no existe. Creemos en Dios. Oh, Dios poderoso, Dios esto, Dios lo otro, Dios aquí. Dios sabe que Dios le amo, Dios sabe que si puedo o no puedo. Dios sabe esto, Dios sabe aquí, Dios sabe allá. O sea, somos unos expertos en saber de Dios, pero ignoramos el mundo espiritual. Murió un gran hombre de Dios. El creador del Club 700, ¿se recuerdan del nombre de él? Pat Robertson. Personas del LG TV publicaron que qué bueno que se había muerto. Pero si uno publicara eso en las redes acerca de uno de ellos que muere y uno lo dijera, es un mensaje de odio y le cancelan la cuenta a uno. Pero ellos sí pueden decir lo que quieran contra uno, porque nosotros, el pueblo de Dios, los pastores, nos dormimos por muchos años y esta gente ha avanzado exageradamente en el camino y tienen confundido a muchos jóvenes, jovencitas, niños, niñas. La palabra que se usa ahí para ídolos o para demonios, ahí en el hebreo, es la palabra Shedim. Y la palabra Shedim representa a dioses e ídolos de las naciones a las que tomó el pueblo de Israel cuando se apartó de Dios. Y esto significaba que estos ídolos actuaban violentamente, arrasaban, devastaban. Tiene que ver con aquello que trae destrucción. En la traducción de la Biblia, cuando se tradujo la Biblia hebrea al griego, esa versión bíblica se le llamó la Septuaginta. Y los eruditos que estaban haciendo esta traducción estaban buscando qué palabra podían usar para mantener el contenido de la palabra hebrea Shedim y traducirla correctamente. Ellos escogieron la palabra daimonion, y es de aquí que obtenemos la palabra demonio, un espíritu malévolo o maligno. Y en el mundo judío, los shedim son espíritus demoníacos.
Así que la traducción de la Septuaginta es muy parecida a la Biblia de las Américas, donde diría de la siguiente manera: Deuteronomio 32:17 diría: sacrificaban a daimonoios, no a Dios, sino a dioses que no conocían la palabra demonio. El apóstol Pablo, cuando está escribiendo a los Corintios, dice que lo que sacrifican a los ídolos sacrifican a demonios y no a Dios. Y él dice: y no quiero que ustedes tengan parte con eso, no quiero que ustedes compartan con eso. Regresemos a Primera de Reyes 18. Espero que estemos aprendiendo algo. En el versículo 21, noten ustedes que Elías convoca a 450 profetas de Baal y 400 profetas de la acera que comían a la mesa de Jezabel. O sea, Acab tenía sus 450 profetas de Baal y Jezabel tenía sus propios profetas de su deidad a la que ella adoraba. Elías, en el versículo 21, se acerca a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y esta mujer de Jezabel tenía una influencia espiritual tan fuerte que hubo un momento en que hizo que Elías se tambaleara a pesar de la victoria, cuando él desgolló a todos los profetas de Baal y la diosa Acera, y Jezabel le dijo: así como hiciste con ellos, así te voy a hacer a ti. Y Elías corrió. Tenía que haber sido una influencia espiritual, porque él mismo había degollado a 850 personas y una mujer lo amenaza y él sale corriendo por la influencia espiritual que había en Jezabel. Enfoquémonos en Baal. Baal era el rey de los dioses, dioses con D pequeña. El líder de los espíritus. Y él se convirtió en el principal enemigo del Dios de Israel. Se le llamaba el Señor de las nubes. ¿Le suena familiar un nombre? El Señor de los cielos. Era el Dios de la fertilidad. Sus adoradores le adoraban para que hiciera fértil el suelo e hiciera crecer sus cultivos. Lo llamaban el Señor de la lluvia, el amo de las aguas, que hacía fructificar la tierra. Él era el Dios que cabalgaba sobre las nubes, el Señor de las tormentas. Él era el que arrojaba los rayos sobre la tierra, que para los griegos le llamaban Zeus. En las diferentes culturas estos dioses cambiaban de nombre. Si él prosperaba, la tierra prosperaba. Si él decaía, también lo hacía el pueblo. Baal era un dios guerrero. Entraba a las batallas con sus deidades, con su panteón de dioses. Una y otra vez, sin embargo, él era el supremo. Él era el que gobernaba. Él era el que más dominaba sobre todos. El papel que Baal representó con respecto a la nación de Israel fue lo que lo hizo más conocido y más notorio. Y eso es lo que tenemos que entender. Le llamaban el maestro, Baal, el principal dios del panteón cananeo.
Su nombre se puede traducir como Señor, dueño, maestro. Y su principal rol es el poseedor. La Biblia habla tanto de Baal como de los Baalín o los Baales. Si ustedes se dan cuenta, hay partes en la Biblia donde dice y siguieron y fueron tras los Baales en plural. ¿Por qué? Porque en diferentes naciones, en diferentes regiones, en diferentes culturas, Baal tomaba el apellido de la cultura o la ciudad donde estaba gobernando. Baal Hadad, Baal Hermón, Baal Tamar, Baal Peor, Baal Zephón, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso historiadores dicen que aún las familias tenían su propio Baal en particular al cual le ponían su nombre. Ídolos de figuras de arcilla de una deidad omnipresente. Si ustedes han visto alguna película de romanos o de cultura griega y todo eso, van a ver que aún el que es esclavo tiene su altar, su ídolo al cual venera. Pero nosotros pensamos que eso es solo de película. El ser humano tiene una capacidad mental. La ventaja de vivir ya una buena cantidad de años es que recuerdo que lo que los jóvenes están viendo hoy en películas como, oh wow, mira, this is cool, wow, mira la tecnología y todo eso. Lo mismo me pasaba a mí hace 45 años, 50 años atrás, donde uno decía, oh mira esto, mira lo otro. Y ahora muchas de las cosas que vi en esa película hoy son una realidad, porque la mente humana tiene la capacidad de proyectar algo. Tiene la capacidad. ¿Cuál es el reto que Elías pone al pueblo de Israel? Noten ustedes las palabras que hay en esa pregunta. La frase ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La frase, por lo menos en la versión de la Biblia de las Américas, dice vacilaréis. Vacilar tiene que ver con moverse sin firmeza, tambalearse, estar poco firme, oscilar, dudar, titubear o estar indeciso. Es que no, yo no quiero decir nada. No quiero ofender. No quiero incomodar. Otra frase interesante en esa pregunta es dos opiniones. Una opinión es una idea, un juicio o concepto que se tiene sobre alguien o algo. Y Elías le está diciendo al pueblo, ¿hasta cuándo van a estar entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo? Quiero que sepan ustedes que California, la razón por la cual nosotros tenemos que estar orando y estar apercibidos de la vida espiritual, es que California tiene principados gobernando fuertemente en este estado. Hay baales en este estado. Están en el gobierno, están en los medios de comunicación, están en todo lo que es la farándula. Todo canal de televisión tiene su tiempo para que le lean el horóscopo a la gente y le digan, pero no ponen ni un pastor, ni un padre por lo menos. Vemos en las entregas de premios, Grammys, Oscar, cuando aparecen haciendo show, y ahora entre más satánico, más diabólico es cool. Wow, cool.
Cool. My dear friend, time is short. There will be a moment that you cannot say cool. Because you have to choose. Va a llegar el momento en que uno no puede estar diciendo todo el tiempo, que no es un artista, no le pongan tanta, este es religioso, tanta mente que le pone a eso. La gente no entiende que hay un proceso para anestesiarle la mente a la persona. Hay un proceso para hacerle ver a la persona, esto es normal. Esto es normal. Hombres vestidos de mujeres bailándole a los niños en escuelas. Padres celebrando cosas fuera de la razón, de lo normal. Una persona dice, no, pues una persona que es transgénero una persona que es transgénero y se siente hombre, puede arreglar, puede tener su regla y aparecen en Instagram, en TikTok, sacándose, que por cierto, padres de familia, TikTok le está anestesiando la mente a sus hijos. Y salen ahí, estoy comprando mis toallas sanitarias porque voy a arreglar. What? Disculpen la frase, but are you stupid? Are you ignorant? You won't. Nunca vas a lograr eso. Nunca. Pero vivimos en una cultura donde se está en medio de dos opiniones, o como dicen algunos, yo soy neutral. Hermano, hermana, cada vez nos estamos acercando a un punto en que no vas a poder ser neutral. Y con no ser neutral no estoy diciendo que vas a andar de agresivo, hablándole a la gente, gritándole esto a la gente y todo, pero tienes que concientizarte, tienes que entender que tiene que llegar un momento en que tomas una decisión en relación a algo. Y no puedes continuar así. Él les dice a ellos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a estar vacilando entre medio de dos opiniones? ¿Hasta cuándo van a ser neutral? Una persona neutral es que no se inclina por ninguna de las partes o alternativas que se oponen en una confrontación. Hay personas que escuchan, esto están hablando de política, mejor me voy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como cristiano te corresponde informarte por lo menos. Informarte por lo menos. Esa fue la razón por la cual yo no voté por este presidente. Hubo gente aquí que se ofendieron, el pastor Armando, la pastora Sandra, apoyando a Donald Trump. ¿Sabes qué? Muchas de las cosas que él dijo tenía razón. Le caiga a uno mal o no, tenía razón. Y una de las razones por la cual están haciendo la guerra es porque la izquierda, estos socialistas, esta gente de izquierda, la LGTB, todo esto, Antifa, Black Lives Matter, toda esa gente se va a activar cuando vean que Trump se está levantando, o que el gobernador DeSantis de Florida lo está haciendo. Esa gente se vuelve a activar. Cuando uno vota por un presidente, votemos por Joe Biden porque nos va a dar los documentos. ¿Sí? ¿Esa es tu valor? ¿Y qué de toda la agenda corrupta? ¿Qué de toda la perdición que hay?
Personas ahí en la Casa Blanca. Un montón de homosexuales y lesbianas gobernando. Inclusividad. Inclusividad para ellos, pero no para nosotros. Porque el cristianismo, y la gente no ha entendido esto, el cristianismo poco a poco en esta sociedad que se está levantando va a dejar de ser popular. ¿Por qué? Porque esta gente está empujando cada día más y más la idea del que el cristianismo es una religión opresiva. Y por eso hay iglesias de homosexuales y salen casi desnudos en los pasillos caminando y todo, aplaudiendo, alabando a Dios como los Baales. Como los Baales. Hablo de esto no porque simplemente quiera hablar de esto. Hablo de esto porque soy una persona informada. Sé investigar. Gracias a Dios, Dios me ha dado una mente analítica. Y gracias a Dios por eso. A veces te incomoda a gente por lo analítico y trato de buscar algo perfecto en lo que quiero hacer. Elías les habla a ellos y les dice: ¿hasta cuándo van a estar ustedes así? Y rápidamente, después de esta introducción, les doy 4 puntos. Unos dijeron: oh Dios mío. Nos están diciendo: padre, yo pensaba que íbamos a salir, pero no. Apenas está comenzando la cosa. No es rápido. Son 4 puntos rápidos, te lo prometo. Porque como este tipo de tema tiene mucha información, por eso me voy a tomar varias sesiones para informarles. El domingo que viene les voy a estar enseñando sobre esa parábola que hace, no, esa experiencia de la cual habla el Señor Jesucristo, de una persona que le sacan un demonio y esa persona anda por lugares secos buscando dónde descansar, y luego ese mismo demonio se pregunta: voy a regresar a mi casa. Y regresa donde aquella persona y se da cuenta que la casa está limpia, pero está vacía. Y como ve la casa limpia y vacía, dice: voy a ir y buscar 7 demonios peor que yo y vamos a entrar en esta persona. Y en esa enseñanza que el Señor Jesucristo está diciendo, hay una palabra muy importante, porque dice: así será con esta generación. Yo casi no enseño sobre esto, pero cuando enseño, vamos a enseñar. Aquí varias cosas vemos de ese versículo. Lo primero es que no puede haber neutralidad. Tú que eres creyente, tú que te identificas a ti mismo como cristiano o cristiana, te doy un consejo como pastor, como amigo: stop playing around. I'm telling you, stop playing around. Porque llega su momento. Llega su momento en que te vas a dar cuenta that you were playing around. Y no puede haber neutralidad. Elías le hizo un reto a la gente, le dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Elías les está diciendo: ¿cuánto tiempo les va a llevar decidirse? Habían pasado los años y estas personas sabían acerca de Dios, pero no habían tomado una decisión. Sabían que Baal no era el Rey de Reyes, no era el Señor de Señores, no era el Dios de dioses. Sin embargo, lo seguían adorando porque el gobierno les decía que lo adoraran. Acab y la diabólica reina Jezabel obligaban al pueblo a adorarle.
Y de todo Israel, de acuerdo al redacto bíblico, solo había 7,001 personas que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Se recuerda, ese fue el número que Dios le dio a Elías cuando está en la cueva. Y Elías le dijo: solo yo te he quedado. Todo el mundo ha doblado su rodilla. Y dije, no, y le dijo el Señor: no, entre los millones que hay 7,000 como tú. Porque siempre el remanente que quiere hacer las cosas como Dios va a ser pequeño. Va a ser pequeño, no va a ser la mayoría. Él le dice: ¿hasta cuándo? ¿Cuántos años llevas ya en la iglesia? ¿Cuántos años llevas sin servir al Señor? ¿Hasta cuándo? En la condición en que estás, ¿a cómo te sientes? ¿Hasta cuándo? Es que me hicieron esto, me hicieron lo otro. ¿Hasta cuándo? Es que pues ahorita no quiero comprometerme. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo? ¿Me puedes dar una fecha? ¿Me puedes dar un día? ¿En qué año? ¿Qué mes? ¿Qué semana? ¿Qué día? ¿Qué horas? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Me la podrías dar? No, no me la podrías dar porque no la tienes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de jugar a la iglesia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos vamos a volver personas radicales en el evangelio, trayendo amigos y amigas? ¿Hasta cuándo vamos a seguir asistiendo a la iglesia por años y años y años y años y nunca traer ni una sola persona a la iglesia, nunca ganar a nadie para Cristo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Sí, nos podemos saber la vida de Raimundo y medio mundo, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ese fue el propósito por lo cual Elías convocó al pueblo. Él les hizo la pregunta: ¿hasta cuándo? O es que no puedo, pastor, porque no tengo tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vas a tener tiempo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Contéstame. ¿Cuándo vas a tener tiempo? Si estás ocupado, ocupada hoy, ¿cuándo vas a tener tiempo nuevamente? ¿Me puedes dar la fecha? ¿Me puedes dar el año, el día, el mes, la semana, las horas, los segundos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Te digo algo: si uno continúa con una postura de neutralidad, toda persona, el ser humano es un ser espiritual. Y el ser humano por naturaleza quiere adorar algo. Y si uno no está adorando a Dios, uno va a adorar otra cosa. Yo entiendo, pastor, lo que está diciendo, pero yo antes servía al Señor. Sí, pero ¿cuándo vas a volver a servirle? ¿Cuándo? ¿O es que me decepcionaron? Tú no sabes que en la vida uno nos decepcionan y luego decepcionamos nosotros a otros. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Hasta cuándo? No quiero tomar mi decisión de aceptar al Señor, de seguir a Dios, porque pues todavía no estoy listo. ¿Y cuándo vas a estar listo? ¿Me podrías dar año, día, mes, semana, para ese día hacerte la invitación para saber que vas a estar listo? ¿Hasta cuándo? Ahora entienden por qué el pueblo no sabía qué responderle a Elías. Porque no hay... ¿Cuántos de ustedes alguna vez tomaron un examen en la escuela, en el college, en la universidad, y el bendito examen te salen preguntas de lo que no estudiaste? ¿Sí o no? Y cuando uno comienza a ver: ¡ay, Dios mío! Esto no lo estudié. Porque de pronto alguien te dijo: sale esto, esto y esto y esto, y resulta que tu examen fue otro. Y uno dice: no estudié. Y comienza uno, y algunos pues ahí se vuelven espiritual. Bueno, la palabra dice que el Espíritu Santo le dará a uno palabra en el momento. Ese es cuando te estén persiguiendo por el evangelio, no cuando no estudiaste para el examen. ¿Hasta cuándo? ¿Se dan cuenta que el mayor enemigo de uno es la ignorancia? ¿Se dan cuenta que hemos hecho muchas cosas y hemos dejado que nos hagan cosas el gobierno
y la ciencia, la famosa llamada ciencia, por ignorancia? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos puntos les dije que eran? ¿Cuántos les he dado? Ya mi esposa ahí dice que llevo 3. No puede haber neutralidad. Elías, cuando le está preguntando esto a la gente, les está diciendo: no puede haber neutralidad. ¿Hasta cuándo van a continuar así? ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor me toque. El Señor quiere tocarte todos los días. Hay personas que yo no entiendo eso. Entiendo en cierta manera lo que quieren decir, pero hay algo que no entiendo. Cuando alguien dice: no, voy a ir al servicio a ver si el Señor me toca. Dice: ¿cómo? ¿Cómo te va a tocar? ¿Qué vas a sentir que Dios te va a hacer? O Dios nos toca todos los días. Dios quiere que hagamos algo para Él. Elías le dice: ¿hasta cuándo? Y lo dice, la otra palabra que aparece ahí es la palabra vacilar. Uno de los significados de esa palabra en el original tiene que ver también con cojear. Y aquí Elías está diciendo: ¿cuándo van a seguir? Sí, algo poderoso, porque esto habla poderosamente a la nación en el día de hoy. Si se hubiera hecho una encuesta en la época de Elías, la gran mayoría de los israelitas hubieran dicho que creían en el Señor, el Dios de sus padres. El problema era que ellos estaban influidos bajo Baal, y su caminar con el Señor había sido irremediablemente comprometido. Todo lo que ha pasado, todo lo que pasa en la sociedad en este momento, solo un milagro de Dios lo podría revertir. Estamos hablando de un movimiento que comenzó de los años 65, de los años 70 hasta la fecha, trabajando despacio, pero persistentemente, perseverantemente, y han logrado todo lo que han logrado. Y ya cuando movimientos como estos tienen personas en poder, legisladores, senadores, personas que tienen este tipo de cosas, la sociedad se arruina. Se arruina. ¿Cuánto tiempo una persona va a estar vacilando entre dos opiniones? ¿Qué piensas de esto? No, yo no opino nada. No, a mí no me incluye. Yo no. Dice: el pastor se va a meter en problemas, no importa. Yo las ideas socialistas las puedo oler a la milla de distancia. Porque no solamente hice mi parte por un tipo de gobierno así, sino que me empapé de ideología como esa. Y aunque le cambien el nombre, aunque le pongan otro adorno, la puedo leer y digo: oh, no, esto lo conozco yo. Sé para dónde van. Hoy en Estados Unidos la idea de socialista es bien popular entre los jóvenes. ¿Sabían ustedes eso? Muchos jóvenes piensan que el socialismo es cool. Oh, de verdad. Si a uno le gusta tanto el socialismo, ¿por qué no se va a vivir a Cuba? Para que experimente socialismo al 100%.
Si alguien está aquí en Estados Unidos, a mí me dice, esta nación me cae mal, yo le pregunto, ¿y para qué estás aquí? Si te cae mal esta nación, si odias a los Estados Unidos, vete. Vete a otra nación. Vete a China, a Irán. No puedes adorar a Dios y al mismo tiempo crear tu propia verdad, tu propia moralidad o tu propia idea. Vivimos en un mundo donde muchas de estas personas viven en una utopía, un mundo de fantasía, un mundo de fantasía. Se han creado su propia utopía. ¿Sabían ustedes que hay transexuales que no apoyan este tipo de movimiento? Y donde dicen que a los niños no los deben de exponer a este tipo de cosas y que ellos podrán escoger hasta que sean adultos. Pero eso no lo ponen en los medios. Si algo que ustedes van a ver que se repite mucho en Univisión en las noticias, son noticias de Florida y de Texas. Qué interesante, casi de los otros estados no se habla nada. Pero es Florida y Texas. Porque quieren asegurarse que a la hora de las votaciones nadie vote por nadie que es de Florida, nadie vote por nadie que es de Texas. Aquí, ya voy terminando con esto. Cuando Él les dice a ellos, ¿hasta cuánto vacilaréis entre dos opiniones? Y viene aquí una palabra que yo quiero que usted se la lleve en su corazón, que esto es muy importante. Escuche bien esto. La cuestión es de que el pueblo no le respondió ni una palabra. Estamos hablando de un evento público donde había miles y miles y miles y miles de personas con 850 sacerdotes que representaban al bando opuesto. Y Elías hace preguntas y nadie dice ese versículo 21. Elías se acercó a todo el pueblo de 1 Reyes 18:21. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. No le respondió ni una palabra. Aquí hay algo que uno debe de agarrar, hay algo que uno debe de entender. Y es que el desafío aquí que Elías está dando no es de tiene usted que vivir una vida adecuada, una vida moral, correcta, esto y lo otro. De eso no está hablando. La pregunta central que está haciendo Elías, lo que Elías está confrontando aquí es: ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué representa Dios? ¿Qué representa Jesús para ti? Porque Elías le dice al pueblo: si el Señor es Dios, síganlo. En otras palabras, si el Señor es Dios, síganlo, sírvanlo, conságrense a Él. Si Él es Dios, háganlo. Y luego les dice: pero si Baal es Dios, entonces le dice Elías: pues síganlo a Él, sírvanlo a Él, conságrense a Él. Pero no pueden estar entre dos opiniones. Choose one. Choose one. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Y la urgencia de esa pregunta es: ¿hasta cuándo? Es decir, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo te va a llevar a entender esto? Gente que está cojeando espiritualmente. Gente que están tratando de abrazar a Cristo y abrazar al mundo al mismo tiempo.
Yo tengo mucho problema cuando alguien de la farándula de pronto se pasa la palabra, se hizo cristiano, aceptó a Cristo y van a sus conciertos, en los cuales algunos de ustedes andaban ahí. ¿Qué te puede enseñar de Dios un recién convertido? ¿Qué conocimiento tiene? ¿Qué madurez tiene? En lo que va a ministrar es en su conocimiento que tiene. Él les dijo: si el Señor es Dios, síganle. Si para ti vale Dios, les dijo, síganlo. Pero no te quedes tratando de servir a los dos señores. Pónganse en pie, por favor. Si pueden pasar también los de la alabanza. Por favor, Master Control, proyectemos Mateo 12, 28. Mateo 12, 28. El Señor Jesucristo está diciendo algo. Dice el versículo 28: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Versículo 29: ¿o cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. Voy a explicar más sobre esto el domingo que viene. Pero mire, dice lo que dice el versículo 30. Quiero que lo lean fuertemente conmigo. ¿Listos? 1, 2, 3. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. No son palabras de Armando Osorio, son palabras de Jesús. Y él dijo claramente en ese versículo 30: el que no está conmigo está contra mí. Jesús está diciendo: no puedes ser neutral. Y recuerden, cuando hablo de no ser neutral, no te estoy pidiendo que seas como yo, que tienes que andar hablando como yo estoy hablando, porque también uno tiene que estar informado y saber qué es lo que uno está diciendo para hablar de esa manera. Pero lo que sí estoy diciendo es que tienes que tener información, tienes que tener intuición que te la da el Espíritu Santo, conocimiento, para no dejarte engañar, para no dejar que los hijos de uno sean engañados. Si un padre de familia no habla inglés, no tiene ni idea lo que su hijo o su hija está viendo en la televisión todo el día, porque todo está saturado de eso, todo. Desde uno de los programas más morales, más de buena enseñanza que había, Sesame Street, hasta en eso hay información de este tipo de cosas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?